Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Y la palabra de Dios dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a darle porque intento acabar todo. Hoy el mensaje se llama los mensajeros de la salvación. Cuando hablamos de los mensajeros de la salvación, si usted puso atención, no estamos hablando de nosotros, está enfocada la Biblia hacia la salvación que usted tiene si usted ha recibido a Jesucristo, si usted lo ha aceptado verdaderamente como Señor y Salvador. Usted ya es salvo, es un hecho, es seguro, no hay duda al respecto. Pero la salvación está hablando no desde el punto de vista de usted, como la criatura salva, el que ha sido salvado, el que ha sido rescatado, pero más bien ahora la salvación se nos va a hablar desde el punto de vista de los mensajeros, los que trajeron la salvación. Y son 4 agentes de la salvación. Uno menciona a los apóstoles, otro menciona al Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, otro menciona a los, y son los primeros que menciona, perdón, gracias. Hay algo aquí. A los profetas, son los profetas, el Espíritu de Jesucristo, los apóstoles y por último los ángeles. Cuatro medios que Dios ha usado para comunicarnos la salvación. 4 medios: profetas, el Espíritu Santo, apóstoles y los ángeles. Vamos a darle a ver cómo nos va. Es mucha tela que correr. Primero en el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron. Está hablando de cuáles profetas, los únicos profetas verdaderos, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Desde Moisés hasta Juan el Bautista. Y más al ratito vamos a ver qué de ellos se trata. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Fíjese, estos profetas lo que predicaron fue una gracia, fue la gracia. Pero no cualquier gracia, la gracia destinada no a ellos, no en sus tiempos, pero la gracia destinada a usted. Fíjese, está hablando de los profetas en este tiempo, hacía 400 años atrás, 500, 700 años atrás. De esos profetas se está hablando que predicaron no lo que iba a pasar en el tiempo mientras ellos estaban vivos, sino en el tiempo de nosotros. La gracia destinada a nosotros. Y de este mismo tema ha estado hablando Pedro desde que comenzamos la carta. Usted recordará en el versículo 2, luego de Pedro dijo que nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios. Somos elegidos según la presciencia de Dios. El versículo 3 nos dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. El versículo 4 dice, para una herencia reservada en los cielos para nosotros. El versículo 5 dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y ahora nos está diciendo que eso que profetizaron, esa gracia que profetizaron los profetas, era la gracia reservada para nosotros. Otra vez, versículo 10.
los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y la motivación o el tema más importante en toda la Biblia es la salvación. Es el tema más importante en la Biblia, es el tema más importante para los profetas. Y aquí nos está diciendo, estos profetas que estaban profetizando, ellos mismos empezaron a estudiar, a indagar lo que ellos mismos estaban profetizando. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿De quién? ¿Para quién? ¿En dónde? Acerca de la salvación. Y no cualquier salvación, era la gracia de Dios. Usted recordará que en el tiempo los profetas vivían ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. Entonces, estos profetas, dice aquí, que profetizaron de la gracia destinada para vosotros, porque ellos no la tenían en sus tiempos, ni la vieron en sus tiempos. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Su gracia más su misericordia igual a salvación. Indagaban sobre su gracia, indagaban sobre su misericordia. Salvación, pero no cualquier, no le estamos hablando de la gracia que conocemos de Dios a continuo, que cualquier mundano, cualquier ser vivo conoce, donde Dios está lleno de misericordia con nosotros. Es un Dios de gracia, que el sol sale para todos, que la lluvia cae en todos, que el aire los podemos respirar todo. No, están hablando de una gracia, de una salvación a nivel Dios. Ahora sí, a nivel Dios. Una gracia no nomás para un grupo selecto de gentes, una gracia no nomás reservada para los israelitas, no nomás reservada para los judíos, no nomás reservada para los descendientes de David o los descendientes de Abraham o los descendientes de cierta línea genealógica, más bien una gracia para todo el mundo. Que hoy eso impactó a los mismos profetas que la profetizaron. Porque usted sabrá, si aún en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo andaba predicando, todos ellos creían que Israel era el único y el mero mero, y nadie más se merecía las misericordias de Dios, ellos y nada más que ellos. Y ahora en el Antiguo Testamento, cuando Dios, usted no póngase a pensar, están los israelitas, y los israelitas estaban rodeados de amelitas, ¿de quién más? Jesubitas, jeroboamitas, cananeitas, de todo lo que acabe con itas. ¿En dónde están esos pueblos ahora? ¿En dónde están? ¿Quién puede identificar esas naciones? Fueron borradas de la faz de la tierra. Pero Israel, sobre todas ellas, es la única que permaneció. La única que permaneció. Entonces para ellos es como, esto, o sea, Dios es para nosotros y no más. Pero no, los profetas estaban profetizando una gracia mayor, asombrosa, donde no nomás los israelitas, sino todo mundo podía ser salvo por la gracia de Dios. Todo mundo, aún usted y yo que no somos judíos, que no somos israelitas, aún usted y yo que no tenemos ningún parentesco con Abraham o con David, aún usted y yo. Fíjese, para darle un cáliz de estos profetas y de esta profecía, de estas gracias, de esta salvación. Le voy a leer rápidamente, espero y me siga la corriente, se lo voy a decir, pero rápido porque son muchos y son furiosos, ¿ok? Ahí le va. Por ejemplo, ahí le va, nomás me voy a quedar en el libro de Romanos, porque es muy extensa la evidencia que hay de estas profecías. Romanos, y luego está citando algún profeta del Antiguo Testamento. Romanos 10:11 dice, porque pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es lo que dice Romanos 10:11. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso lo profetizó Isaías en Isaías capítulo 28, versículo 16. Y está hablando todo el que creyere, no nomás los israelitas, es
todo el que creyere. Y aún así, ni ellos mismos lo entendían. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El otro era, no será avergonzado. Este dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salvo. Esa profecía la dio Joel en capítulo 2, versículo 32. Joel, siglos y siglos antes. Romanos capítulo 10, versículo 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Lógicamente esa profecía la dio el profeta Isaías en Isaías capítulo 65, versículo 1. Y otra vez está hablando de la salvación tan grande, tan asombrosa que nos abarca a nosotros, los gentiles. Los gentiles. Romanos capítulo 15, versículo 9. Para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Eso está escrito en el Salmo 18, versículo 49. Salmo 18, 49. Romanos 15, 10. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Eso lo dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Si usted se está fijando, no sé si entiende la onda. Hasta aquí los israelitas creían que nomás ellos iban a ser salvos, ellos y nadie más. Pero sus mismos profetas durante siglos profetizaron que todo el mundo iba a ser salvo. Gentiles y no gentiles. Y no comprendían ellos, los mismos profetas decían, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde viene la salvación que no la alcanzo a ver? Romanos capítulo 15, versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Isaías capítulo 52, versículo 15. Está predicando de la gracia que sobrepasa todo lo que ellos mismos conocían acerca de Dios, todo lo que ellos mismos conocían acerca de sus experiencias y sus relaciones con Dios, todo lo que ellos mismos conocían acerca de su mundo, lo que los rodeaban. Ellos volteaban a ver alrededor y veían, estos profetas veían a puro pueblo gentil, puro pagano, que hacían sacrificios a Baal, a Belcebú, a un montón de diferentes dioses, a Ra, a dioses de a granel. ¿Cómo estos van a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios? O sea, jamás para los israelitas, jamás, porque estos nunca van a dejar sus dioses. Usted nomás estudie sus antepasados. Ya hay 2, 3 de aquí que vienen de España, pero los que sí venimos de Latinoamérica verdaderamente, estudie de dónde, qué dioses tenían los chichimecas, los olmecas, los aztecas, los zacatecas, los zapotecas y no sé qué más con tecas, ¿no? Por eso tenemos tantas mantecas. Pero el caso es de que idolatría a lo loco, Y aún así, aquí estamos hoy. Gracias a Dios. Y aún si viene de Europa, pues vea tantito las tribus de Europa, era un paganismo tremendo. Por eso los israelitas volteaban a ver a todas las naciones y decían, no puede ser un Dios para todos. No es posible. Para los gentiles, ¿cuándo? Pero ellos mismos profetizaron que esta gracia era asombrosa, era maravillosa, que el Mesías mismo era el Salvador, y el Salvador no del pueblo, sino el Salvador de todos. O sea, imagínense nomás, cuando profetizaron acerca del Mesías y cómo iba a morir y a resucitar, nomás el hecho de morir, ahí nos quedamos. ¿Cómo iba a morir el Mesías? No tenía lógica porque los romanos todavía ni existían.
No existían los romanos cuando se hicieron estas profecías. O sea, todavía no inventaban el castigo de la cruz. Todavía no existía el tormento del madero. Y aún así ellos ya estaban profetizando acerca de eso. Cosas que ni los mismos profetas comprendían. Y estaban ellos indagando, ¿qué me dijo Dios que dijera? ¿Qué? Y así es, brothers, que esa gracia preciosa, maravillosa, no los dejó a ellos tranquilos porque ellos quisieron indagar, averiguar, descubrir más cuándo es que la salvación de Dios iba a venir, a través de quién iba a venir, para quién iba a venir. Y los cristianos a través de la historia, brothers, a través de la historia, a través de los siglos, los cristianos en realidad han tenido muy poco que celebrar. Los cristianos no han tenido muchas cosas que celebrar, sino al contrario, muy poco que celebrar. Pero una de las cosas que siempre han podido celebrar los cristianos ha sido la salvación. La salvación es lo que los ha mantenido con gozo, con alegría. Y acuérdese, Pedro, ¿a quién está escribiéndole? No le está escribiendo a un grupo de gente que está en su apogeo, en su éxito económico, no. Le está escribiendo a alguien que está en la cima de la superación personal. No, le está gritando, le está predicando a un grupo perseguido de gente que está saturado de problemas, igual que las demás cartas. Y lo único que verdaderamente tenemos para celebrar, aun cuando estamos en medio del éxito, de cualquier éxito físico, económico, emocional, matrimonial, lo que quiera llamarle, lo que verdaderamente tenemos que celebrar en todo tiempo es la salvación. Entonces, ¿por qué? Pues porque es que siempre tienes esperanza en la salvación. Ahí sí tienes un consuelo. Eso nunca se te va a ir, eso no lo vas a perder. Estás confiando en el mero mero, en el que no falla. El rescate del alma humana de las consecuencias del pecado siempre ha sido el tema de la Biblia. La idea de que Dios nos ha salvado, nos ha evitado que nos perdamos, que nos condenemos eternamente, siempre ha sido de lo que se trata la Biblia. A eso apunta desde el momento que el hombre pecó, que el hombre cayó, que el hombre desobedeció y fue expulsado del huerto del Edén. De ese instante se empezó a predicar la salvación para el hombre, para la humanidad. Inmediatamente. De eso se trata todo, la salvación. Fuera de eso, todas las demás cosas son secundarias. La salvación es lo que verdaderamente importa. Y no importa porque usted puede lograrlo, importa porque Dios puede lograrlo. De eso se trata siempre, no le entiendo otra vez con el humanismo y con las ganas de voltearnos a ver nosotros para pararnos el cuello. No, siempre la salvación ha sido Dios quiere salvarte y Dios puede salvarte y Dios te va a salvar. Y de eso se trata todo. Toda la palabra de Dios apunta siempre a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. No apunta a Odali, no apunta a Bani, no apunta a Estrella, no apunta a Marco, a Jesús, no apunta a la hermana Eunice. No, toda la Biblia apunta a Jesucristo. Él es el centro de atención, es el medio de salvación. Y es importante entenderlo. ¿Por qué? Pues porque cuando usted está en problemas, a quien tiene que voltear no es a verlo, a quien tiene que voltear a ver no es a los problemas, es a Jesucristo. Otra, cuando usted está fallando, ¿qué pasa? Pasa seguido. Cuando usted la está regando, cuando usted anda flaqueando, no se tiene que voltear usted a ver usted mismo y lo que usted puede hacer, tiene que voltear a Dios y qué tan fuerte, qué tan alto, qué tan rápido lo puede levantar Dios. Porque Él es el centro de la salvación siempre. Entonces usted se rinde a Él y Él hace el resto. De eso se trata, pues. Así que en estos pasajes otra vez nos está hablando, continúa hablando acerca de la salvación. Porque es el tema principal de toda la Biblia. La salvación del alma. La salvación del alma. Yo me acuerdo hace algunos años que en mi juventud, hace algunos años yo me acuerdo que oraba así, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo.
Le estoy hablando en los 97, 98, 99. Yo oraba, Señor, si tú eres tan asombroso, tan grande, tan maravilloso, ¿por qué no me legalizas? ¿Por qué no me das papeles? No más residente, no te pido que me des ciudadanía, al menos que quieras, Dios. No me opongo a eso. Y eso era lo que yo oraba. ¿Por qué no me haces legal en este país? ¿Por qué? Y yo en mi mente pensaba en algunas ocasiones, ¿por qué Dios es tan injusto que no me ayuda a legalizar? Que no me ayuda a arreglar mi estatus. ¿Y por qué si le ayuda a esta vieja condenada que es la vecina y le gusta chupar marihuana y hace todo eso? Y ya está muy legalita ella. Ese es el pensamiento de muchos cristianos aún el día de hoy. Dios, si eres tan bueno, ¿por qué no arreglas mi matrimonio ya? ¿Por qué no me das un mejor carro ya? ¿Por qué no me das un mejor trabajo ya? Porque en realidad todo ese pensamiento da vueltas alrededor de uno. Cuando uno entiende, no, estás aquí para Dios, Dios no está para ti. Las cosas cambian. Así como la Biblia, aunque la Biblia está para darnos la salvación viene para que nosotros le demos la gloria a Dios. O sea, ese es el punto final. Al final ahí concluye, ya hemos hablado un montón de veces. Ese es el máximo, es el supremo propósito de la humanidad, darle la honra y la gloria a Dios. ¿Y cómo usted va a pasarse una eternidad adorando a Dios, alabando a Dios, viviendo una vida que le agrada a Dios si está condenado? No puede, no puede. Para poder pasarse una eternidad donde usted vive una vida que le agrada a Dios, que le da honra y honor a Dios, usted necesita la salvación. Pero entiende, la salvación es para que usted le pueda dar honor y honra a Dios. Es importante, no se trata del ser humano, se trata siempre de Dios. Sigámosle, mirrors. Volvamos aquí a la cita del 10, dice 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fíjese qué tanto habrán estudiado. ¿Cuántas escrituras agarraron de los otros profetas? ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo aquel? ¿Qué dijo? O sea, eran tiempos muy diferentes, eran tiempos totalmente... y no digo diferentes al tiempo de hoy, eran tiempos diferentes al tiempo de Jesucristo. Ahorita tenemos la tendencia a voltear a ver el tiempo de Jesucristo y luego volteamos a ver el tiempo de Isaías o a alguno de los profetas y sentimos que es la misma cosa, nomás cambian los personajes. No, son diferentes culturas, son diferentes circunstancias, es diferente idioma, o sea, todo es diferente, son diferentes costumbres. El tiempo de Jesucristo no es el mismo tiempo de Moisés, ni de Malaquías siquiera, que está tan cerca de Jesucristo, porque Malaquías está 400 años retirado antes de que Jesucristo viniera. O sea, es como pensar que ahorita, hoy, hace 300 años creo o menos que existió George Washington. ¿Cuánto hace? ¿Qué fue? 1776. Ahí le echan la matemática. 1776 creo que fue cuando George Washington existió. Es como pensar ahorita, apenas hace 300 años, son los mismos tiempos hoy a los tiempos de George Washington. ¿Son los mismos? No, y son 300 años nomás. Ahora imagínense el tiempo de Jesucristo al tiempo de Isaías, 700 años de diferencia, casi 800 años de diferencia, y todavía nosotros pensamos que son los mismos tiempos. No, que hace mucho tiempo no quiere decir que eran diferentes tiempos. Ya entonces ellos están indagando, están investigando cómo, cuándo, por qué Jesucristo, Dios le dijo a Adán que este te morderá acá y este le va a pegar acá en la cabeza, y que luego a Moisés dijo esto, y están juntando toda la evidencia. En este tiempo, acuérdense, no existía la iglesia todavía, pues no existía Jesucristo, mucho menos la iglesia. Entonces ellos diligentemente indagaran. El Espíritu Santo aún no se había derramado sobre todo el creyente como lo ha hecho ahora.
el Espíritu Santo en esos tiempos venía y se iba, venía y se iba. Estaba como mi papá. Entonces, es muy diferente en los tiempos. Todo traumado, ¿no? Pero bueno, versículo 11, bro. Ya hice llorar a Talía. Versículo 11. Escudriñando qué persona, fíjese que buscaban, que estudiaban acerca de la salvación porque era lo más importante para ellos. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y esto está hablando de siglos y siglos y siglos antes de que Jesucristo encarnara en la Virgen María, y aún así ya le llamaba al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Y dice, y se le interesaban tanto que querían saber qué persona, cómo iba a venir, cómo era el Mesías, cómo iba a ser la salvación y en qué tiempo iba a suceder. Las mismas escrituras ellos las estaban estudiando. La salvación, brothers, es tan maravillosa que aún los profetas se pasaron tiempo intentando comprender la misma salvación. Ahora nosotros tenemos la salvación y es triste darse cuenta cómo uno la menosprecia y le pone más atención a cosas totalmente absurdas en muchas ocasiones, ya que tenemos esta salvación tan grande, como dice la Biblia, tan maravillosa. Fíjese, no me le voy a dar un cáliz de qué tanto les importaba a ellos cuándo iban a ser liberados, cuándo iba a venir la salvación de Dios. Nomás le voy a poner una pruebita. Por ejemplo, Isaías 6:11, ahí en Isaías 6:11 le dice Isaías a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha en el desierto. Pero Isaías quería saber cuándo iba a venir la salvación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Habacuc capítulo 1, versículo 2. Le pregunta Habacuc a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no me oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc quería saber, ¿cuándo viene esa salvación? ¿Cuándo vamos a ser rescatados? ¿Cuándo es que...? Daniel capítulo 7, versículo 15 y 16, dice Daniel, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Se acerca Daniel y le pregunta a un ángel, ¿qué rollo? Dime la verdad, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De qué manera? Quería saber Daniel, quería averiguar, quería investigar, quería conocer más. La salvación es el tema más importante para ellos, es lo más crucial conocer. Lucas capítulo 7, ustedes sabrán que el Señor Jesucristo, recordarán que Jesucristo dijo en Lucas 7:20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, oh, aquí es el mismo Juan el Bautista, me adelanté. Juan el Bautista, el mismo, ¿se acuerdan de Juan? Mismo Juan el Bautista dice que envió unos discípulos. Y luego dice, cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es que están diciendo todos los profetas, quiero entender, me interesa mucho, este es un dilema tan grande y tan importante, me estoy tragando las uñas, ya dime, la cosa está bien tensa, está bien preocupante. Estaban tan retirados de la cruz, la gran mayoría de ellos, tan lejos históricamente de la cruz, que no podían entender, no podían comprender cuándo iba a venir la salvación. No podían comprender. Y Jesucristo lo puso así claro, ahora sí, en Mateo capítulo 13, versículo 17. Dijo Jesucristo, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Se fija el hambre que tenían ellos por conocer?
el hambre, el deseo que querían ver esta salvación tan grande, tan sabrosa, tan deliciosa. Poder tener por fin esa relación personal con Dios, estar más cerca. Y no le estoy diciendo que ya llegó todo, que ya llegó la plenitud de la salvación, porque todavía seguimos avanzando. Lo que ahorita tenemos es paz, es esperanza en nuestras vidas, es salvación. Nosotros tenemos un corazón transformado que entró en un proceso donde cada vez va mejorando. Por fin tenemos algo que puede quitarnos la ira, el rencor, el enojo, la envidia, el celo, el resentimiento, los pleitos entre amigos, los pleitos entre familia. Por fin tenemos algo y se llama Espíritu Santo, algo que ellos no tenían, pero nosotros lo tenemos gracias a Jesucristo, gracias a la misma salvación que ha llegado a nosotros. Usted no sabe, a lo mejor no ha comprendido, a lo mejor no entiende cómo sería su vida si el Espíritu Santo no estuviera ahí. Ese Espíritu Santo es el que lo consuela, es el que lo motiva, es el que lo dirige. El Espíritu Santo vino y vino por lo que Jesucristo hizo. Si usted se ha sentido solo, que estoy seguro que la mayoría se han sentido alguna vez solos, imagínense si no estuviera el Espíritu Santo. Eso sería solo. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Elías cayó en depresión. ¿Han oído eso? Una tristeza horrible. Imagínense esos tiempos para estar triste. Ahorita, hermanos, el Espíritu Santo se anda moviendo por todos lados, convenciendo corazones, predicándole a la conciencia de cada persona que se arrepienta, llamándonos al arrepentimiento. El Espíritu Santo está presente, si no dentro del corazón de las personas, anda en los oídos de las personas, guiándolos, animándolos, motivándolos, convenciéndolos de pecado. Entonces, la salvación ya la podemos probar y sabe muy rico. La salvación ya está aquí. Entonces, los profetas lo que recibieron fue la salvación, pero por promesa. Por promesa. Ustedes recuerdan, a lo mejor no, a lo mejor sí. Yo sé que los chavalones no, pero yo, aunque parezca que no, yo viví en otros tiempos. Yo viví en unos tiempos donde la tarjeta de crédito, por ejemplo, era muy diferente. Era un cartón que usted lo llevaba. Sí, a ver, levante la mano quien alguna vez la tarjeta de crédito. Ah, entonces, ¿ya vieron? ¿Usted no? ¿No le tocó? Ya ni crédito le daban. Era un cartón y iba a la tienda y nomás le apuntaban ahí la cantidad, ¿no? Y entonces a ese tendero nomás por promesa le decíamos que le íbamos a pagar. Nomás por promesa. Y yo sé que muchos tenderos no les pagaron las tarjetas de crédito. Por eso le quitaban un poquito al kilo de manteca y al kilo de frijol, pues para que pagaran los demás, ¿no? Lo que los demás no pagaron. Pero el caso es de que es más o menos lo que ellos tenían, una promesa. Se te va a dar, pero hoy no. Todavía no, te va a llegar después. Y nosotros la tenemos, brothers, tenemos la salvación, cosa tan hermosa, tan preciosa, y las desperdiciamos por andar con berrinches, por andar con pleitos, con enemistades, las desperdiciamos por andar de materialistas o de envidiosos o de orgullosos o andar de bronqueros. Y la salvación la estás dejando ir por tonterías, la estás descuidando por alguna... Usted ponga la palabra. Debemos de cuidar y a valorar, apreciar y compartir la salvación que se nos ha dado. Entonces, le voy a poner ejemplo de cómo ellos recibieron la salvación por promesa, pero no lo voy a leer todo en Hebreos 11. Yo sé que varios ya sabían que iba a ir para allá. Hebreos 11, brothers, nos habla de estos héroes del Antiguo Testamento que recibieron la salvación por promesa nomás. Un pagaré les dieron, un pagaré. Después te la doy. Por ejemplo, en el versículo 32 de Hebreos 11 menciona algunos de estos héroes de la fe. Resumiendo, menciona, por ejemplo, a Gedeón, Barak, a Sansón, a Jefte, a David, Samuel y los profetas, dice. El versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a fila de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Se fijó? La Biblia lo dice bien claro. Todos confiaban en Dios. Todos reconocían que la salvación venía de parte de Dios. Todos buscaban conocer cuándo vendría esa salvación, cuándo venía esa liberación. Y los profetas eran lo que hacían, anunciaban, predicaban lo que el Espíritu Santo les enseñaba. Algo más grande, algo asombroso, algo que ellos verdaderamente nunca habían conocido, una salvación para todo el mundo, una salvación para los gentiles, una gracia maravillosa, ya no ojo por ojo, ya no es diente por diente, ya es perdón, ya es salvación por fe, no tengo que ganármela, no tengo que comprármela, no tengo que caminar de rodillas, no tengo que dar dinero, no tengo que latigarme la espalda, no tengo que vestirme diferente, no tengo que dejar de comer esto, no tengo que dejar de beber aquello. La salvación por gracia, eso es algo que ellos simplemente anhelaban y buscaban. ¿Y cuándo será ese tiempo? Porque todo lo que conocían ellos era ley, y ley muerta. Ley que no los llevaba en realidad a muchos lados. Dice aquí la palabra ahora acerca del Espíritu Santo. Dice en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo. Nomás le quiero hacer pauta. Lo primero que vimos es la salvación se anunció primero por los profetas. Son quienes pusieron los primeros fundamentos de la salvación, los profetas. Los que vinieron a la escuela dominical este domingo hicieron una pregunta al respecto, se contestó, y yo creo que sí supieron de qué se trató porque ya no volvieron a preguntar. Los profetas cumplieron con su cometido. ¿Y qué anunciaban acerca de la salvación estos profetas? Bueno, dos características de la salvación, bros. Dos características de la profecía. Aquellos que les gusta la profecía, y quiero ver la profecía. Dos características de la profecía. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimientos y glorias. Toda la palabra de Dios, si usted sabe la palabra de Dios, por ejemplo, en Isaías 53, Salmo 2, cuando están anunciando al Mesías, al Salvador, que lógicamente iba a ser un Salvador, anunciaba sufrimiento, despreciado, dice Isaías 53, versículo 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos del rostro, fue menospreciado, no lo estimamos, versículo 4, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa es una parte de las profecías de la salvación. Usted ve los profetas predicando acerca de la salvación, la gracia venidera, va a ver el sufrimiento de Jesucristo que iba a venir. Segunda cosa que anunciaban las profecías eran las glorias, el triunfo, el éxito. Por ejemplo, no me le pongo unos tantos, aquí mismo en Isaías 9:6, versículos conocidos. Pero por ejemplo, en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, está anunciando la gloria, Isaías 53, Salmo 2, todas las profecías que usted ve, Daniel, están anunciando dos características de la salvación. El Salvador va a venir, una va a sufrir y otra va a salir exitoso, va a triunfar, va a triunfar. ¿Cómo supieron esto? ¿Cómo supieron los profetas que eso iba a pasar? ¿Cómo sabían? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué rollo? ¿Quién les informó? ¿Cómo se conectaron? ¿Qué piedrita usaron? Bueno, el Espíritu Santo les dijo, dice, el Espíritu Santo que estaba en ellos les indicaba. El versículo 12 dice, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El Espíritu Santo. El día de hoy se abusa mucho del Espíritu Santo. Cualquiera quiere abusar del Espíritu Santo. Y el Espíritu me dijo, y el Espíritu lo traen en la boca, no saben con ¿cuántos están tomando el nombre de Dios en vano? ¿Cuántos están usando al Espíritu Santo en vano? Porque para todo lo quieren usar. Pero en realidad el Espíritu es el que ha dado la revelación y la ha dado siempre. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21 nos dice claramente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. 2 de Pedro 1:21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No se les ocurrió, voy a escribir un libro nuevo, una novela, un drama. No. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. No fue por voluntad de ellos, fue por voluntad de Dios. Segunda de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna, ni siquiera una, es lo que quiere decir ninguna, ni siquiera una profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo le cae eso? Ni siquiera una profecía es de interpretación privada. Y luego viene alguien y dice, profeta, deme su profecía. Oh, vas a tener hijos, vas a tener carros, vas a tener casa, vas a prosperar. Pues estás en contra de lo que la Biblia está hablando. La profecía no es como ir con el que lee la mano, como el que lee el café, como el que lee las cartas. No, estás tratando con el mero mero. Y el propósito del mero mero no es hacerte la barba, no es apapacharte a ti, es la salvación para toda la humanidad. La salvación para toda la humanidad. Cuando el Espíritu Santo profetizó que iban a nacer el bebé de Ana o el bebé de Elizabeth, no fue profecía privada. Mire lo que hicieron esos bebés. Mire lo que lograron. Mire a Sansón, mire a Samuel, mire a Juan el Bautista. Unas personas de renombre. No fue para interpretación privada. Cambiaron el mundo, transformaron todo lo que los rodeaban esas personas. Nunca es de interpretación privada la palabra de Dios. El Espíritu Santo no da profecías para apapachar a alguien. Si usted quiere ser apapachado por Dios, sumérjase en adoración, oración y lectura bíblica y va a ver qué bonito lo apapacha a Dios. Hasta sueño le va a dar. Y ya para acabar, porque yo sé que ya pito aquella cosa. Entonces con eso, con lo del Espíritu Santo, decimos todos un letrero grandote, no a los mercenarios cristianos, no a los mercenarios cristianos. Okay, bueno, ya para acabar. Versículo 12, 1 Pedro 1:12, a estos se les reveló que no para sí mismo. Fíjese, los profetas de tanto que indagaron y luego llega... Se dan cuenta, después de estudiar las escrituras, las profecías que ellos mismos habían dado, dice, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Ahí quedaron en eso. Se dieron cuenta, chale, no es para nosotros, es para otro tiempo. Se les reveló las cosas que ahora son anunciadas. ¿Por quién? Por los que os han predicado el Evangelio. Y hasta aquí, ¿quién les había predicado el Evangelio? ¿Quién sabe? ¿Quién les había predicado el Evangelio?
¿Quién? ¿Qué dijo? Gracias. No, ya estamos en 1 Pedro. En el tiempo de 1 Pedro, ¿quién les había predicado? Los apóstoles. Los profetas hicieron su jale, el Espíritu Santo hizo su jale, pero ya aquí en Pedro, cuando dice, por los que os han predicado el Evangelio, sobre todo la palabra Evangelio es una palabra que se usa únicamente en el Nuevo Testamento, está refiriéndose a los apóstoles. Es una palabra del griego evangelión, que significa buenas noticias. Buenas noticias. Dicen buenas nuevas, pero soy rarón. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los apóstoles son los que pusieron el fundamento. Fíjese, los profetas pusieron el fundamento en el Antiguo Testamento dado por el Espíritu Santo. Ahora los apóstoles ponen los fundamentos en el Nuevo Testamento dado por el Espíritu Santo otra vez. Dice, son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El mismo que inspiró a los profetas es el mismo que está inspirando a los apóstoles. Es el mismo, es el Espíritu Santo. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Pero quién puso el fundamento? Apóstoles y profetas. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Son los que enseñaban los apóstoles. Eran los que compartían lo que Dios les había enseñado y el Espíritu Santo les recordaba y los inspiraba. Ahora sí vamos a acabar. Ya para acabar dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo quería hablar más de los ángeles, pero pues ya están cansados. Pero aquí dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Yo les quería hablar de las cosas hermosas, de las alas, del poder, de la cosa victoriosa que tienen, de arcángeles, de querubines, serafines, matachines y otras cosas. Pero le voy a decir esto. Los ángeles. Dice, los ángeles anhelan mirar la salvación, en otras palabras. Les gusta mirar la salvación. A ellos les gusta ver el drama, cómo se desarrolla de la salvación del ser humano. Hay dos tipos de ángeles. Dos tipos de ángeles. No le estoy hablando de querubines, serafines, le estoy hablando de dos tipos de ángeles en general. Están los ángeles caídos y están los ángeles santos, los ángeles de Dios. Dos tipos de ángeles. Ambos son ángeles. Unos son ángeles caídos y otros los que han pecado. Los que han pecado. Por ejemplo, en Mateo 25:31, Marcos 8:38, Lucas 9:26, Apocalipsis 14:10, le llama a los ángeles que están al lado de Dios los santos ángeles. Santos ángeles, quiere decir sin pecado. Sin pecado. Pero luego están, se la pongo más fácil, hay dos tipos de ángeles, los que nunca han pecado y los que nunca van a ser perdonados. Dios, mamá. O sea, es importante entender esa distinción porque al reconocer eso se nos abre un mundo de doctrina tremendo. Están los ángeles que nunca han pecado y están los ángeles que nunca van a ser perdonados. Los ángeles que nunca han pecado son santos. Ya dijimos, la Biblia le habla que son santos. Nunca han fallado. No, nosotros nunca vamos a ser ángeles. Nunca. Nosotros siempre vamos a ser seres humanos. Siempre. Los ángeles son ángeles, los seres humanos son seres humanos. Siempre va a haber la misma cantidad de ángeles. No se pueden reproducir entre ellos. A diferencia de los seres humanos, que son muy parecidos a los conejos. Los ángeles, otra historia. Por ejemplo, los ángeles que nunca serán perdonados, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Dentro de ahí ya podemos hacer mucha distinción, ¿no? Dentro de los ángeles, de los santos ángeles, podemos desglosar todos los que hay. Y dentro de los ángeles caídos también, no, están bien organizados, aún los ángeles caídos, brothers. Lean nomás Efesios capítulo 6. No, hombre, menciona cómo están organizados tremendamente. Pero dentro de los ángeles caídos, de los ángeles que nunca van a ser perdonados, están unos que ya están encerrados y hay otros que todavía andan sueltos. Andan unos que andan sueltos y hay otros que ya están tras las rejas. ¿Ok? No hay tiempo, sino los veo cansados. Bueno, nomás para darle un cáliz, estos ángeles que andan sueltos cada vez andan más sueltos. Si usted nomás ve en las esquinas de los tráficos, cada vez hay más personas llenas de ángeles caídos. Nunca en el tiempo de la humanidad había habido tanto ser humano poseído como el día de hoy. ¿Sí me entienden? No les estoy dando un tip porque no hay tiempo, después hablamos. Pero aún así, los ángeles caídos y los ángeles santos, lo único que pueden hacer es mirar el drama de la redención. ¿Cómo se desenvuelve esta novela? Y lo observan a usted. Mire, Dios lo conoce a usted desde antes de que viniera al mundo, desde antes de que naciera, desde antes de que fuera formado en el vientre de su madre. Dios lo conoce a usted. Pero en el momento que usted salió de su mamá, en ese momento lo conoció el chamuco y lo ha estado observando. Y ve el chamuquín, le gusta observar su vida. Y empiezan a ver la novela de Yasmín. A ver si Yasmín caerá con esta tentación. Será llevada por las llagas del enemigo. Se empiezan a observar la vida de Jesús. Jesús permanecerá en ira y en enojo. El rencor abarcará su vida. Aguantará a Vanessa hasta que el tiempo lo separe. Pero sobre todo verdaderamente aceptaron a Dios. Verdaderamente, ¿se acuerdan a Job? ¿Cómo fue el Satanás delante de Dios? Y le dijo, no, pues Job te hace caso porque tiene todo. Así está. No, pues a Jesús quítale tantito aquí, jálate tantito, dale tantito esto, dale tantito aquello, y vas a ver cómo deja de ser el que dice que es. Entonces ellos, tanto los ángeles santos, están viendo el drama de la salvación como los ángeles caídos. Lo único que pueden hacer es observar, es ver, es imaginarse lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque ellos, ni unos ni otros, jamás han experimentado la gracia de Dios. Ningún ángel jamás ha experimentado la misericordia de Dios. No hay un solo ángel que haya experimentado el amor de Dios, el perdón de Dios. Todo ángel que pecó jamás fue perdonado y todos los demás jamás han necesitado perdón. Lo único que pueden es voltear a ver a los humanos y ver cómo Dios es, porque cuando ustedes lo ven, conocen más a Dios, conocen más sobre su gracia, su misericordia, su verdad, su bondad, su amor, su excelencia, conocen cada vez más su gloria, y esa gloria la pueden conocer los ángeles al observar su vida. Por eso aquí dice la palabra de Dios, que los ángeles anhelan mirar esta salvación de entre nosotros. Es como la salvación llega a nosotros, brothers, porque Dios ha usado a través de los tiempos los ángeles. Dios ha usado a través de los tiempos su Espíritu Santo. Dios ha usado a través de los tiempos los apóstoles y Dios ha usado los profetas, para que esa salvación que se logró por medio de Jesucristo llegue hasta donde usted está sentado, parado, trabajando o viendo la televisión. ¿Por qué? Porque es el tema más importante que existe en todo el universo, que su alma herede la vida eterna.